Hoy el Evangelio nos invita a reflexionar sobre el perdón. Ese perdón que Dios nos ofrece, es un perdón infinito, pero también el perdón que yo debo dar. ¿Cómo estoy yo en este sentido? Es lo que vamos a ver en el Evangelio. Salve María, aquí el Padre Ricardo del Campo. El Evangelio de hoy nos trae la pregunta que le hacen a nuestro Señor de cuántas veces tenemos que perdonar. El perdón a veces que nos cuesta darlo a los demás y sin embargo Dios lo da plenamente. Podemos haber hecho los peores delitos, haber cometido los pecados más graves y yo, arrepentido, me acerco a la confesión y pido perdón a Dios y Dios me perdona. Entonces justamente esa noción de ese perdón infinito de Dios nos cuesta a veces comprenderlo y también nos cuesta a nosotros a veces perdonar a los otros. Por eso San Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Entonces hay como límites, hasta 7 veces. Y nuestro Señor le dice, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, es una forma de decir que como que no hay límite en el perdón. Entonces ahí nuestro Señor da una parábola, ¿no?, de un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Entonces el primero le debía mucho y como no tenía con qué pagar, lo iba a mandar, dice, a vender con su mujer y vender todas sus posesiones, etcétera, para pagarle la deuda. Y el servidor se arroja, dice, a los pies del Señor y le pide, le suplica y dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Fíjense, el rey tuvo lástima, lo soltó y le perdonó la deuda. Así actúa Dios con nosotros. Porque fíjense, nosotros somos deudores de Dios en todo sentido. Él nos creó, Él es el que nos sustenta, es el que nos dio las capacidades que todos tenemos para cumplir con nuestra misión en esta vida. Somos deudores. Entonces nunca debemos pensar que como que no le debemos a Dios nada. No, somos deudores, enteramente deudores. Entonces, ¿qué sucede? Este mismo que suplicó y que recibió el perdón y hasta le borraron, por así decir, la deuda, tenía un deudor de él. Y cuando se encuentra con este deudor, le exige que le pague inmediatamente. Y este deudor hizo lo mismo que él hizo con el rey. Te suplico que tengas paciencia, te lo pagaré todo. Entonces, nada, ahí sí que lo mandó a la cárcel y hasta que no pagara el último centavo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el rey se enteró de lo que hizo este siervo y lo mandó a llamar. Y le dijo, ¿no debías tú haber hecho lo mismo que yo, que te perdoné? Y ahí todo lo que, digamos, todo el beneficio que él recibió, lo perdió. Porque el rey le dijo, bueno, como tú trataste así, tú también. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que comprender que Dios nos trata de un modo, entonces nosotros también debemos procurar ser con los demás como Dios nos trata a nosotros. De ese modo, nosotros cumplimos con una obligación que tenemos todos los seres humanos tenemos la obligación de transmitir, de algún modo, ser un reflejo de Dios. En la vida de familia, los papás deben reflejar a Dios a los hijos. En todo orden de cosas, en el trabajo, yo debo procurar dar el buen ejemplo. En mis relaciones familiares, sociales, laborales, en todo ámbito, yo debo procurar dar un cierto buen ejemplo, ser transmisor de la fe. Por eso se habla de la fe como la luz. Nosotros debemos procurar iluminar todo el alrededor. ¿Qué es lo que es el amor al prójimo? Sino justamente procurar ser luz. No pensemos que el amor al prójimo es
simplemente un asunto material o económico. Porque a veces se reduce el amor al prójimo a dar una limosna o a hacer una ayuda social, que no está mal, pero sobre todo el amor al prójimo es ese bien que yo debo hacer siempre a los demás, ese deseo de que los demás sean fieles a Dios, ese deseo, ese buen deseo de que los otros se salven. En ese sentido somos todos pecadores. Yo soy pecador, debo saber recurrir a Dios y pedir perdón. Pero si otros me piden perdón a mí, yo también debo saber darlo. Porque en la vida siempre hay dificultades, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Porque el ser humano somos todos frágiles, somos pecadores. Y siempre hay roces, el relacionamiento humano es difícil. El Evangelio de hoy nos invita justamente a ser transmisores de ese perdón de Dios. Tal como yo lo pido, yo también debo saber darlo. A veces el perdón se lo da a través de una actitud. Entonces yo tengo en la vida de familia, he tenido algún problema en mi matrimonio. Bueno, una actitud de quien da vuelta a la página, de quien tiene paciencia, de quien quiere ayudar a corregir. A veces los hijos pueden tener vicios, pueden tener dificultades. Los papás deben saber corregir, deben saber ayudar, deben saber perdonar, no siendo cómplices. Cuidado, el perdón no significa complicidad, ¿no? Hay hoy en día una falsa noción de misericordia, que en el fondo la misericordia consiste en que Dios nos quiere como somos. Eso no es verdad. Dios nos quiere siempre mejores de lo que somos. Él quiere nuestra conversión. Él quiere que siempre estemos creciendo en nuestro deseo de perfección, en nuestro deseo de santidad. Entonces, cuando se escucha con mucha frecuencia que Dios te quiere como tú eres, no es verdad. Él me creó y Él quiere mi salvación eterna. Por lo tanto, Él quiere mi conversión. Él quiere que siempre, como digo, esté caminando, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo nos invita. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ese seguimiento significa siempre estar procurando mejorar, reconociendo nuestras culpas, ¿no? Pidiendo perdón, etc. Pidamos en este día para que sepamos comprender ese perdón infinito de Dios, esa misericordia infinita de Dios, debidamente, y que sepamos también ser transmisores, buenos ejemplos, que sepamos ser luz, ¿no? En un mundo en donde las tinieblas muchas veces van sofocando la luz. Les dejo la bendición para terminar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!